Hay hombres que atraviesan la vida entera mendigando una mirada de aprobación, construyen sonrisas falsas, reparten favores que nadie pidió, se doblan ante cada viento con tal de no quedarse solos. Creen que la amistad es un escudo. Creen que ser querido es lo mismo que ser poderoso, y en esa confusión mueren sin haber vivido. Pero existe otro tipo de hombre, uno que no ruega, uno que no explica, uno que no necesita que el mundo lo aplauda para saber quién es. Ese hombre no busca amigos, porque sabe que el respeto que se gana con fuerza vale más que 1000 lealtades compradas con debilidad. Yo, Maquiavelo, lo vi en los príncipes que cayeron y en los que sobrevivieron. La diferencia nunca fue la bondad, fue la firmeza. Si estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo, comenta ahora mismo de qué región nos acompañas, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que te relacionas con el poder. Desde que el hombre aprendió a temer la oscuridad, buscó la compañía de otros para sentirse seguro. Es un instinto primitivo, profundamente grabado en la carne, y durante milenios esa búsqueda fue una herramienta de supervivencia. Pero el mundo cambió. Las amenazas ya no vienen de bestias en la penumbra, vienen de hombres que sonríen mientras te traicionan. Y sin embargo, la mayoría sigue respondiendo con el mismo instinto antiguo. Buscar amigos, buscar aliados, buscar a alguien que los sostenga cuando tiemblan. El problema no es querer compañía, el problema es confundir la compañía con la seguridad. El problema es creer que ser rodeado de personas que te llaman amigo equivale a estar protegido. Esa creencia es la primera trampa que el débil construye para sí mismo, y es tan cómoda, tan cálida, que muy pocos quieren salir de ella. Observa a los que buscan amigos con desesperación. Los reconocerás fácilmente. Son los primeros en ofrecer ayuda que no les pidieron, los primeros en ceder en una discusión para evitar el conflicto, los primeros en reír una broma que los humilla porque temen el silencio que vendría si no rieran. Son generosos no por grandeza, sino por miedo. Regalan su tiempo, su dinero y su dignidad con la esperanza de que esos regalos les compren afecto. Y el afecto que compran, claro está, dura exactamente lo que dura su utilidad. Porque la naturaleza humana, en su verdad más cruda, no funciona con gratitud, funciona con interés. El hombre que te sonríe hoy porque le diste algo, te ignorará mañana cuando no tengas nada que darle. Y el hombre que te respeta porque te has mostrado fuerte, te respetará incluso cuando estés en silencio, incluso cuando no estés presente, incluso cuando no puedas darle absolutamente nada. La amistad construida sobre la necesidad es una arquitectura de arena. Se ve hermosa mientras el sol brilla y el mar está en calma. Pero en cuanto llega la tormenta, en cuanto el poder cambia de manos, en cuanto aparece alguien más útil o más poderoso, esa arquitectura se disuelve sin dejar rastro. Y quien la construyó se queda solo, confundido, preguntándose qué hizo mal, sin comprender que el error no estuvo en cómo trató a los demás, sino en lo que esperaba de ellos. El débil busca amigos porque necesita que otros confirmen su valor. Necesita voces externas que le digan que es importante, que es digno, que merece ocupar el espacio que ocupa. Sin esa confirmación se siente vacío. Y esa necesidad de confirmación es la señal más clara de su debilidad, porque quien necesita que el mundo lo valide no tiene poder propio, solo tiene el poder prestado que otros le conceden mientras les conviene. Ahora piensa en los hombres que realmente dominaron la historia, no los queridos, no los populares, los respetados, los que cuando entraban a una sala el aire cambiaba, los que cuando hablaban los demás escuchaban sin necesidad de que elevaran la voz. ¿Crees que esos hombres construyeron su posición buscando amigos?
¿Crees que pasaron sus noches preguntándose si caían bien? No. Pasaron sus noches afilando su juicio, fortaleciendo su carácter, tomando decisiones difíciles que otros evitaban y construyendo una reputación que no dependía del humor ajeno. Hay una diferencia fundamental entre ser querido y ser respetado. Ser querido es agradable. Calienta el corazón, alimenta el ego, hace que los días sean más ligeros. Pero ser querido no te protege. Ser querido no garantiza que nadie te traicione. Ser querido no te da poder real sobre tu destino. El respeto, en cambio, es una forma de poder. Cuando los demás te respetan genuinamente, cuando ese respeto nace no de lo que les has dado, sino de lo que han visto que eres capaz de hacer, entonces tienes algo que ninguna amistad comprada puede darte. Una posición que no depende de la generosidad de nadie. Antes de continuar, detente un segundo. Comenta de qué región del mundo nos estás viendo hoy. Quiero saber desde dónde llega esta reflexión a tu mente, desde qué tierra, desde qué historia personal. Escríbelo ahora, porque lo que sigue es aún más profundo. El débil construye su mundo alrededor de lo que otros piensan de él. El fuerte construye su mundo alrededor de lo que él piensa de sí mismo. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, lo cambia todo. Cambia cómo hablas, cambia cómo te mueves, cambia cómo reaccionas ante la adversidad, cambia lo que permites y lo que rechazas. Cambia, en última instancia, el tipo de vida que vives y el tipo de legado que dejas. La ilusión de la amistad como protección no desaparece sola. Hay que arrancarla de raíz con la verdad, por dolorosa que sea. Y la verdad es esta: nadie puede protegerte de verdad excepto tú mismo. Nadie puede darte valor si tú no lo posees primero. Nadie puede respetarte si tú no te has ganado ese respeto con acciones concretas, con decisiones firmes, con una presencia que no pide permiso para existir. Existe una escena que se repite 1000 veces en la vida cotidiana y que casi nadie sabe leer correctamente. Un hombre entra a una reunión y antes de decir una sola palabra, ya está disculpándose por estar ahí. Se encoge. Habla despacio, con voz baja, terminando las frases como si fueran preguntas. Sonríe demasiado. Se ríe antes de tiempo. Busca con los ojos la aprobación de los demás antes de terminar cada oración. Y todos, en esa sala, sin decirlo en voz alta, sin ni siquiera ser completamente conscientes de ello, lo registran como alguien de menor rango. No porque sea menos inteligente, no porque tenga menos experiencia, sino porque él mismo les ha dicho, con cada gesto y cada vacilación, que no cree merecer el espacio que está ocupando. Eso es mendigar respeto, y es la forma más eficiente de no obtenerlo jamás. El respeto no funciona como la simpatía. La simpatía se puede despertar con una sonrisa, con un gesto amable, con un chiste en el momento preciso. Es inmediata, fácil de generar y fácil de perder. El respeto, en cambio, es una evaluación. Cuando alguien te respeta, no es porque le caíste bien. Es porque su mente, de manera consciente o no, ha calculado que hay algo en ti que vale la pena tomar en serio. Que hay una consistencia, una solidez, una capacidad que no conviene ignorar. Y esa evaluación no se puede falsificar indefinidamente. Puedes aparentar confianza durante un momento, pero si detrás de esa apariencia no hay nada real, los demás lo perciben. No siempre saben explicarlo, no siempre lo articulan con palabras, pero lo sienten. Sienten cuando alguien está actuando desde el miedo, aunque use palabras de poder. Sienten cuando alguien dice no, pero en realidad está esperando que insistan lo suficiente para ceder. Sienten cuando la firmeza es genuina y cuando es una máscara que cualquier presión puede romper. Por eso, el respeto verdadero no se construye con actuaciones.
Se construye con decisiones reales, tomadas en momentos reales, donde había algo que perder. Se construye cada vez que dices lo que piensas cuando hubiera sido más cómodo callar. Se construye cada vez que mantienes una posición bajo presión cuando hubiera sido más fácil ceder. Se construye cada vez que actúas de acuerdo a tus principios cuando nadie te está mirando. Porque los principios que solo existen bajo observación no son principios, son teatro. Hay hombres que pasan décadas intentando comprar respeto con logros visibles. Acumulan títulos, posesiones, reconocimientos públicos, esperando que todo eso los haga merecedores de la mirada de los demás. Y a veces funciona, parcialmente. A veces generan admiración, envidia, incluso cierta deferencia social. Pero eso no es respeto profundo, eso es reacción ante el éxito, y el éxito es volátil. El día que los logros desaparecen, desaparece con ellos esa reacción. El respeto que permanece, el que resiste el tiempo y las circunstancias, no viene de lo que tienes, sino de cómo eres. Viene de una cualidad interior que los demás perciben como fuerza real. La capacidad de estar cómodo con quien eres, sin necesitar que el mundo lo confirme constantemente. ¿Desde qué ciudad o país nos lees hoy? Escríbelo en los comentarios y déjanos también tu like, porque esta conversación merece ser escuchada por más personas que la necesitan. El hombre que construye respeto genuino no lo hace pensando en los demás. Lo hace siendo fiel a sí mismo de una manera tan consistente y tan inquebrantable que los demás terminan adaptándose a su realidad en lugar de que él se adapte a la de ellos. No porque sea arrogante, no porque desprecie a quienes lo rodean, sino porque tiene un centro de gravedad propio, una orientación interna que no se mueve con el viento de la opinión ajena. Cuando alguien tiene ese centro, lo notamos inmediatamente, aunque no sepamos nombrarlo. Hay algo en su manera de entrar a un lugar, de escuchar, de responder, de no responder, que comunica solidez. No es la voz más fuerte de la sala, no es quien más habla. A menudo es quien menos habla, pero cuando habla, las palabras tienen peso, y ese peso viene de que detrás de esas palabras hay un historial de coherencia, de decisiones sostenidas, de límites que nunca fueron negociados. Eso no se aprende en un día, no se adquiere con una técnica ni con un truco de comunicación. Se construye lentamente, con cada elección difícil que nadie aplaudirá, con cada renuncia a la comodidad del aplauso fácil, con cada momento en que decides ser quien eres en lugar de quien los demás quieren que seas. El respeto no se mendiga, se construye. Y la construcción comienza en el único lugar donde cualquier transformación real tiene su origen. En la decisión privada, silenciosa e irrevocable de nunca más pedirle al mundo permiso para ser quien eres. Una de las trampas más elegantes que la mente humana se tiende a sí misma es convertir la debilidad en virtud. Es un mecanismo de defensa sofisticado, casi perfecto, porque le permite al hombre débil no solo evitar el cambio, sino sentirse moralmente superior por no cambiar. No es que tenga miedo de establecer límites, es que es compasivo. No es que ceda ante la presión por inseguridad, es que es flexible. No es que busque aprobación constantemente, es que valora las relaciones humanas. Cada debilidad tiene su disfraz, y el disfraz siempre está hecho de buenas intenciones. Esta inversión es peligrosa porque bloquea el autoconocimiento real. Si el hombre que evita el conflicto a toda costa se convence de que lo hace por bondad, nunca examinará si en realidad lo hace por miedo. Y si nunca hace ese examen, nunca encontrará la raíz de su incapacidad para ser tomado en serio. Seguirá siendo ignorado, seguirá siendo pasado por alto, seguirá acumulando resentimientos que no puede expresar porque expresarlos contradiría la narrativa de su propia virtud.
La generosidad excesiva es uno de los disfraces más comunes. El hombre que regala constantemente, que siempre está disponible, que nunca dice no, que antepone las necesidades de todos antes que las propias, suele creer que está siendo virtuoso, y quizás lo es, en algunos casos, pero con mayor frecuencia, esa generosidad compulsiva es la expresión de un miedo profundo, el miedo a no ser suficientemente valioso por lo que es y por eso necesitar compensarlo con lo que da. La gente percibe esta diferencia aunque no siempre la verbalice. Hay una generosidad que inspira gratitud y hay una generosidad que inspira desprecio. La primera viene de la abundancia, de alguien que da porque tiene tanto que compartir, no le cuesta nada. La segunda viene de la escasez emocional, de alguien que da porque necesita algo a cambio, aunque ese algo sea tan solo una sonrisa de aprobación. Y el receptor de esa segunda generosidad, instintivamente, siente la carga que viene con ella, siente la deuda implícita, el reclamo latente, la expectativa velada, y en lugar de gratitud, siente incomodidad o incluso desprecio. Otro disfraz frecuente es la humildad falsa. El hombre que minimiza constantemente sus logros, que se apresura a decir que no es para tanto, que desvía a los elogios con gestos exagerados de modestia, puede creer que está siendo virtuoso. Pero en muchos casos, esa pseudo-humildad es el mecanismo de quien tiene miedo de brillar demasiado, de quien no soporta la exposición que viene con el reconocimiento genuino, de quien prefiere achicarse preventivamente antes de que otros lo achiquen. La verdadera humildad no se anuncia. No necesita gestos ni declaraciones, es simplemente el conocimiento preciso de las propias capacidades y limitaciones, sin inflarlas ni minimizarlas. El hombre verdaderamente humilde puede recibir un elogio con serenidad porque no lo necesita ni le teme. Pero el hombre que usa la humildad como escudo está tan atrapado en la opinión ajena como el que busca halagos. Simplemente lo gestiona desde el otro extremo. Deja ahora mismo tu comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Esa simple acción es ya un gesto de presencia, de existir sin disculparte por ocupar espacio. El miedo al rechazo también suele disfrazarse de empatía. El hombre que nunca expresa desacuerdo, que siempre encuentra una manera de validar lo que otros dicen aunque esté en desacuerdo, que modifica su opinión dependiendo de con quién hable, generalmente cree que está siendo empático, que está creando armonía, que está facilitando la conexión humana. En realidad, está destruyendo su propia credibilidad, porque nadie respeta a alguien que no tiene posiciones propias. Nadie confía en alguien cuyas convicciones cambian con el viento. La empatía real incluye la honestidad. Incluye la capacidad de decir algo que el otro no quiere escuchar, desde la compasión, pero sin traicionar la verdad. Lo que hace tan efectivos a estos disfraces es que tienen una base real de virtud. La generosidad es genuinamente buena. La humildad es genuinamente valiosa. La empatía es genuinamente necesaria. El problema no está en las cualidades en sí, sino en la motivación detrás de ellas. La misma acción puede nacer de la fuerza o del miedo, y el resultado es completamente diferente según su origen. Desenmascarar estos disfraces en uno mismo requiere una honestidad brutal y sostenida. Requiere preguntarse no solo qué se hace, sino por qué se hace. Requiere estar dispuesto a descubrir que algunas de las cosas de las que uno se siente más orgulloso son en realidad mecanismos de evitación. Y esa disposición a mirarse sin piedad es, paradójicamente, uno de los primeros actos de verdadera fortaleza. En un mundo que recompensa el ruido, el silencio es una forma de poder que muy pocos saben ejercer. La mayoría de los hombres habla demasiado. Habla para llenar el vacío. Habla para demostrar que saben.
Habla para que los demás sepan que están ahí. Habla para calmar la ansiedad que produce el silencio compartido. Y en toda esa palabrería, en toda esa necesidad de sonido constante, revelan más de lo que jamás pretendieron revelar. El hombre que habla en exceso le regala a los demás el mapa completo de su interior. Sus miedos, sus necesidades, sus inseguridades, sus puntos débiles. Todo sale a la luz en el torrente de palabras que no puede controlar. Y quien sabe escuchar, quien tiene la paciencia y la inteligencia de permanecer callado mientras el otro habla, recibe ese mapa como un regalo. Lo archiva. Lo usa cuando llega el momento. El silencio, en cambio, crea misterio. Y el misterio crea poder. Cuando no sabes exactamente qué está pensando alguien, cuando no puedes predecir con certeza cómo va a reaccionar, cuando su comportamiento tiene una dimensión que no logras descifrar completamente, lo tratas con más cuidado. Lo observas con más atención. Le concedes, sin querer, más importancia de la que quizás merece, simplemente porque su opacidad te genera incertidumbre. Los fuertes lo saben. Saben que cada palabra innecesaria es una concesión, una pequeña transferencia de poder hacia quien escucha. Saben que la explicación excesiva no genera confianza, genera la percepción de que necesitas justificarte. Y quien necesita justificarse está, por definición, respondiendo ante una autoridad que considera superior a sí mismo. Cuando alguien con verdadera autoridad toma una decisión, no la explica en detalle. No busca consenso donde no lo necesita. No pide aprobación antes de actuar. Actúa. Y esa acción, respaldada por la consistencia de sus decisiones anteriores, habla por sí sola. Los demás pueden estar de acuerdo o no. Pueden comprenderla o no, pero la respetan porque viene de alguien que claramente no necesita su validación para proceder. El silencio también es la respuesta más poderosa ante la provocación. Cuando alguien intenta desestabilizarte con palabras, con críticas, con insultos velados, la respuesta instintiva es defenderse, explicarse, contraatacar. Y esa respuesta, aunque comprensible, es exactamente lo que el provocador quiere. Quiere verte reaccionar, quiere verte perder la compostura, quiere confirmar que tiene poder sobre tus emociones. Darle esa satisfacción es una derrota, independientemente de cuán brillante sea tu respuesta. El silencio ante la provocación, en cambio, es devastador. No porque sea pasivo, sino porque comunica algo que ninguna palabra puede comunicar tan eficientemente, que lo que acaban de decir no merece tu energía, que estás tan seguro de tu posición que la crítica no altera tu equilibrio, que tienes cosas más importantes en las que invertir tu atención. Esa indiferencia serena es una de las demostraciones más claras de poder que existe. Escribe en los comentarios desde qué región nos estás acompañando hoy. Tu presencia en este espacio también es un acto de poder, el poder de buscar conocimiento que la mayoría evita porque les obliga a mirarse. Pero el silencio no es solo la ausencia de palabras, es también la capacidad de no reaccionar emocionalmente de manera visible ante las circunstancias. El hombre que se controla, que no deja que su rostro refleje cada turbulencia interna, que mantiene una calma exterior incluso cuando por dentro está procesando información difícil, proyecta una solidez que genera respeto instintivo. Esto no significa suprimir las emociones, significa no ser esclavo de ellas. Significa poder sentir sin que ese sentimiento dicte inmediatamente el comportamiento. Significa tener el espacio interior suficiente para observar lo que se siente, evaluarlo y elegir conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Esa capacidad de pausa, esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta, es donde reside la libertad real.
Y también es donde reside el poder, porque el hombre que puede controlar su reacción puede controlar la narrativa, puede elegir cuándo mostrar lo que siente y cuándo guardarlo. Puede usar la emoción como herramienta estratégica en lugar de ser arrastrado por ella como una hoja en el viento. Existe una soledad que acompaña al poder genuino y que los débiles usan como argumento para no perseguirlo. Dicen: mira a los grandes hombres, están solos. Mira a los que lideran de verdad, no tienen amigos cercanos. Mira a los que toman decisiones difíciles, caminan sin que nadie los acompañe plenamente. Y desde esa observación concluyen que el poder no vale la pena, que es mejor ser querido que respetado, que la calidez de las relaciones cercanas es más valiosa que la fría altura del verdadero liderazgo. Lo que no entienden es que esa soledad no es un efecto secundario indeseado del poder. Es, en muchos sentidos, su condición, y es también una de sus fuentes. El hombre que necesita aprobación constante no puede tomar decisiones verdaderamente independientes. Siempre estará calibrando, ajustando, moderando sus juicios en función de cómo serán recibidos. Siempre estará tentado a elegir la opción que genera más apoyo en lugar de la opción que considera correcta. Y esa tendencia, con el tiempo, lo convierte en un instrumento de los deseos ajenos en lugar de en el arquitecto de su propia visión. El hombre que ha aprendido a estar cómodo con su propia compañía no tiene esa limitación. No necesita que le digan que está haciendo lo correcto para seguir haciéndolo. No necesita apoyo externo para mantener la dirección que ha elegido. Su brújula interna es suficientemente confiable como para guiarlo incluso cuando nadie más puede ver hacia dónde se dirige. Esa independencia interior, esa capacidad de habitarse a sí mismo sin angustia, es una de las formas más profundas de fortaleza que existen. Y es, paradójicamente, una de las cualidades que más atrae a los demás, porque los seres humanos, en su mayoría, no saben estar solos consigo mismos. El silencio les incomoda. La ausencia de estímulos externos les genera ansiedad. Y cuando encuentran a alguien que no tiene esa necesidad, que puede estar solo sin que eso lo perturbe, algo en ellos reconoce esa solidez como algo digno de admiración. La soledad del poder no es la soledad del abandono, no es el aislamiento del que no fue elegido, del que fue dejado atrás, del que no encontró su lugar. Es la soledad del que elige, conscientemente, no comprometer su visión por la compañía. Es la soledad del explorador que avanza hacia un territorio que nadie más ha decidido cruzar todavía. Es, en el fondo, la soledad de quien confía más en su propio juicio que en el consenso. ¿Nos acompañas desde Europa, desde América Latina, desde algún rincón de Asia o África? Escríbelo en los comentarios. Y si este contenido está resonando en algo profundo dentro de ti, este es el momento perfecto para dejar tu like. El miedo a la soledad es uno de los mecanismos de control más efectivos que existe. Quien teme quedarse solo hará casi cualquier cosa para evitarlo. Cederá en sus principios, traicionará su juicio, sacrificará su autenticidad en el altar de la pertenencia. Y quienes saben leer a las personas, lo saben. Usan ese miedo con precisión quirúrgica para mantener a los otros en una posición de dependencia. Liberarse de ese miedo no significa renunciar a las relaciones. Significa cambiar la razón por la que se buscan. En lugar de buscar personas que llenen el vacío de la soledad que no se puede tolerar, se buscan personas que enriquezcan la plenitud de quien ya está completo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque las relaciones construidas desde la plenitud son simétricas, genuinas, libres de la distorsión que genera la necesidad.
Y las relaciones construidas desde el vacío son asimétricas, frágiles, siempre contaminadas por el miedo al abandono. Los fuertes no temen la soledad porque han descubierto que estar consigo mismo no es una condena, sino una ventaja. En el silencio de su propia compañía es donde se afilan sus juicios, donde se clarifican sus prioridades, donde se fortalece la conexión con aquello que realmente importa, más allá del ruido social. Y de esa fortaleza interior nace una presencia que los demás perciben, respetan y a su manera buscan. Hay hombres que tenían respeto y lo perdieron sin saber exactamente cuándo ni cómo. Un día se dieron cuenta de que sus palabras ya no tenían el mismo peso, de que las personas los interrumpían donde antes esperaban, de que sus opiniones eran escuchadas pero no consideradas, de que algo había cambiado en la manera en que el mundo los trataba, aunque aparentemente nada en el exterior hubiera cambiado. Lo que no vieron fue la acumulación. El respeto no se pierde en un solo acto dramático, en la mayoría de los casos. Se pierden pequeñas cesiones repetidas que, individualmente, parecen insignificantes, pero que en conjunto reescriben el contrato implícito que existe entre dos personas, entre una persona y un grupo, entre un individuo y su entorno. La primera pequeña cesión, decir sí cuando querías decir no. Una vez no importa, 2 veces no importa. Pero a la 10ª vez, la persona que te observa ya ha concluido que tu no significa no, que con suficiente presión o insistencia la respuesta cambia. Y a partir de ese momento, tú no pierdes su valor. Se convierte en una apertura de negociación en lugar de en un límite real. La segunda pequeña sesión, explicarte cuando no te lo pidieron. Hay una diferencia enorme entre dar contexto útil y justificarse compulsivamente. Cuando explicas tus decisiones con un nivel de detalle que nadie solicitó, cuando te apresuras a dar razones antes de que alguien te las pida, envías una señal. Necesitas que entiendan, necesitas que aprueben, necesitas que no estén en desacuerdo contigo. Y esa necesidad es visible, aunque no lo sea para ti. La tercera pequeña sesión. Tolerar lo que antes no tolerabas. Los límites que no se defienden desaparecen. Si una persona cruza una línea y la respuesta es el silencio o la excusa, esa persona ha aprendido que esa línea no existe en realidad. Y la próxima vez avanzará un poco más. Y la siguiente vez un poco más, hasta que el espacio que era tuyo ya no lo reconoces. Cuarta sesión, cambiar de opinión bajo presión social. Hay una diferencia entre cambiar de opinión porque alguien presentó un argumento genuinamente convincente, que es inteligencia, y cambiar de opinión porque el ambiente se volvió incómodo, que es capitulación. La primera genera respeto porque demuestra capacidad de razonamiento. La segunda lo destruye porque demuestra que las convicciones son negociables con suficiente presión social. Si estás leyendo esto desde algún lugar del mundo y sientes que en algún momento cediste donde no debías, escríbelo en los comentarios. No porque necesites confesar nada, sino porque reconocerlo es el primer paso hacia no repetirlo. Quinta sesión, pedir disculpas por existir. Esta es la más sutil y la más devastadora. No me refiero a las disculpas genuinas cuando se ha cometido un error real. Me refiero al patrón de disculparse por ocupar espacio, por tener necesidades, por expresar una opinión, por simplemente estar presente en una situación. Cada lo siento, pero innecesario. Cada no sé si esto tiene sentido, pero antes de decir algo perfectamente sensato, cada minimización preventiva de lo que uno es o piensa va erosionando la percepción que los demás tienen de tu valor. El respeto, una vez perdido, es difícil de recuperar porque lo que cambió no fue un evento, sino una percepción,
y las percepciones tienen inercia. Una vez que alguien te ha clasificado mentalmente como alguien que cede, que se excusa, que tolera lo que no debería tolerar, esa clasificación requiere evidencia sostenida y considerable para ser revisada. No es imposible recuperarlo, pero requiere algo más que palabras. Requiere actos concretos, sostenidos en el tiempo, que contradigan el patrón anterior. Requiere decir no y mantenerlo. Requiere actuar sin pedir permiso. Requiere soportar el malestar de los que estaban acostumbrados a la versión más complaciente y que se resistirán al cambio porque ese cambio les quita algo que tenían. Y requiere sobre todo hacer ese cambio sin anunciarlo, sin explicarlo, sin pedir que entiendan. Simplemente siendo diferente, porque el respeto que se anuncia es el que menos se cree. El respeto que se demuestra silenciosamente con cada decisión es el que permanece. Uno de los malentendidos más persistentes sobre el poder y la fortaleza es la confusión entre ser fuerte y ser cruel. Muchos hombres, cuando intentan desarrollar la firmeza que les falta, caen en el extremo equivocado, se vuelven rígidos, fríos, despreciativos. Creen que el poder se expresa en el desdén, que la fortaleza se demuestra aplastando al débil, que la dureza es sinónimo de la insensibilidad. Eso no es fortaleza, eso es el otro lado del miedo. El hombre que necesita humillar a otros para sentirse poderoso está, en el fondo, tan inseguro como el que mendiga aprobación. Ambos dependen de los demás para definir su posición, uno buscando su elevación, el otro buscando la degradación del otro para sentirse arriba. La verdadera fortaleza es algo completamente diferente, es claridad. Es la capacidad de ver la realidad sin las distorsiones que generan el miedo, el deseo de aprobación o la necesidad de validación. Es tomar decisiones basadas en lo que es real y lo que es necesario, no en lo que hace sentir bien en el momento o en lo que otros quieren escuchar. Esa claridad puede ser dura, puede implicar decir verdades incómodas, puede implicar negar peticiones que sería más fácil aceptar. Puede implicar tomar caminos que generan resistencia. Pero esa dureza nunca es gratuita, nunca es caprichosa, nunca está al servicio del ego del que la ejerce. Está al servicio de lo que es real y de lo que es correcto según el juicio más honesto disponible. El hombre verdaderamente fuerte puede mostrar compasión sin que esa compasión se convierta en debilidad. Puede ser generoso sin que esa generosidad sea un mecanismo de compra. Puede escuchar sin que escuchar signifique ceder. Puede adaptarse sin perder la dirección fundamental. Puede ser humano sin ser blando. Y esa combinación, esa capacidad de integrar la fortaleza y la humanidad sin que una destruya a la otra, es una de las formas más raras y más respetadas de existir. Deja tu like ahora si esto está tocando algo en ti y cuéntanos desde qué ciudad o país nos acompañas, porque esta conversación cruza fronteras y llega a quienes más la necesitan. La crueldad, en cambio, es costosa. No solo moralmente, sino estratégicamente. El hombre que usa el poder para humillar, para destruir sin necesidad, para demostrar superioridad aplastando a quien no puede defenderse, genera un tipo de respeto que es en realidad miedo disfrazado. Y el miedo, como base de una posición de poder, es inestable. Quienes te temen esperan el momento en que podrán dejar de hacerlo. Quienes genuinamente te respetan, en cambio, mantienen ese respeto incluso cuando ya no tienen razón para temerte. La diferencia entre la crueldad y la firmeza necesaria no siempre es fácil de trazar en la práctica. Pero hay una pregunta que puede iluminar la diferencia. ¿Esta acción sirve un propósito real más allá de hacerme sentir poderoso? La firmeza que sirve un propósito real puede ser dura,
pero tiene dirección. La crueldad que solo sirve al ego no tiene dirección, solo tiene víctimas. La fortaleza entendida como claridad también implica claridad sobre las propias limitaciones. El hombre genuinamente fuerte no necesita pretender ser infalible. Puede reconocer un error sin que ese reconocimiento destruya su autoridad, porque su autoridad no descansa sobre la ilusión de perfección, sino sobre la consistencia de su carácter. Puede pedir ayuda sin que ese pedido sea una señal de vulnerabilidad explotable, porque la saben pedir desde la suficiencia, no desde la carencia. Esta es una de las paradojas del poder real. La seguridad suficiente para admitir la imperfección es en sí misma una demostración de fortaleza. Solo quien no tiene nada que probar puede permitirse ser honesto sobre sus limitaciones. Y esa honestidad, lejos de disminuir el respeto, frecuentemente lo profundiza porque los demás pueden identificarse con la imperfección, pero no pueden identificarse con la pretensión de invulnerabilidad. Existe una zona intermedia donde vive la mayoría de los hombres. No son temidos, no son especialmente respetados, son, en el mejor de los casos, queridos. En el peor, simplemente ignorados. Son los hombres que no generan reacciones fuertes en ninguna dirección. Los que están en la reunión pero de quienes nadie recuerda exactamente qué dijeron. Los que están en la relación pero de quienes el otro siente que podría prescindir sin que cambiara demasiado. Los que existen pero no ocupan espacio de una manera que importe. Esta zona intermedia parece segura. No genera conflicto, no genera enemistad, no expone a nadie a la resistencia que viene con el poder visible. Y por eso muchos la eligen, no conscientemente, sino por la acumulación de pequeñas elecciones que evitan la exposición, el conflicto, la posibilidad de ser juzgado con severidad. Pero el precio de esa zona es enorme. Es el precio de una vida que no ejerce su potencial completo. Es el precio de relaciones donde nunca se es completamente visto ni completamente valorado. Es el precio de tomar decisiones que otros aprueban en lugar de decisiones que importan. Es, en el fondo, el precio de no ser nadie en particular para nadie en particular. El ser humano tiene una necesidad profunda de importar, no en el sentido de la vanidad, sino en el sentido más fundamental, la necesidad de que la propia existencia tenga peso, de que las propias palabras tengan consecuencias, de que las propias decisiones moldeen algo más que el vacío. Y esa necesidad no puede ser satisfecha desde la zona intermedia, desde el lugar de quien no genera ni respeto ni temor, solo indiferencia cortés. Quien no es temido ni respetado es, en los hechos, prescindible, no porque sea menos valioso como ser humano, sino porque en la dinámica del poder social, lo que no tiene peso no tiene influencia, y lo que no tiene influencia no cambia nada. Sus palabras pueden ser ignoradas sin consecuencias. Sus límites pueden ser cruzados sin resistencia real. Sus aspiraciones pueden ser descartadas sin que nadie sienta que ha cometido una injusticia significativa. Cuéntanos desde qué parte del mundo estás leyendo esto hoy. Tu región, tu ciudad, tu país. Porque estas palabras viajan lejos y queremos saber dónde están aterrizando. El reconocimiento de este precio no debería generar angustia, sino claridad. Porque reconocer el costo de la invisibilidad es el primer paso para decidir salir de ella. Y salir de ella no requiere volverse cruel ni agresivo. Requiere simplemente comenzar a actuar como si la propia presencia importara, como si las propias palabras merecieran ser dichas con convicción, como si los propios límites fueran reales y no negociables. Ese cambio, al principio, generará incomodidad en quienes estaban acostumbrados a la versión anterior. Habrá resistencia, habrá confusión. Algunos interpretarán la nueva firmeza como arrogancia,
porque no están acostumbrados a que ese hombre ocupe su espacio completo. Esa resistencia es la confirmación de que algo está cambiando. El cambio que no genera resistencia no es cambio suficientemente real. Con el tiempo, si el cambio se mantiene con consistencia, algo comienza a transformarse en la dinámica. Las personas calibran su trato hacia los demás constantemente, actualizando sus evaluaciones basadas en nueva evidencia. Y cuando la nueva evidencia muestra consistentemente a alguien que ya no cede donde antes cedía, que ya no se disculpa donde antes se disculpaba, que ya no busca aprobación donde antes la necesitaba, la evaluación cambia. El respeto comienza a aparecer donde antes había indiferencia. No de manera inmediata, no de manera universal. Habrá quienes nunca adapten su percepción, especialmente aquellos que tenían interés en mantener la versión más manejable. Pero eso también es información útil, revela quiénes estaban ahí por conveniencia y quiénes pueden relacionarse desde la genuinidad. No todos los vínculos humanos son iguales. Hay alianzas que se construyen desde la fortaleza y alianzas que se construyen desde el miedo. Y aunque externamente puedan parecer similares, su naturaleza interna es completamente distinta. Y esa naturaleza determina su durabilidad, su utilidad y el tipo de poder que generan. El débil construye alianzas por necesidad, se acerca a otros porque no puede sostenerse solo, porque necesita que alguien lo respalde, porque teme las consecuencias de no tener a nadie de su lado. Sus alianzas son básicamente acuerdos de supervivencia mutua. Yo te protejo de lo que te amenaza si tú me proteges de lo que me amenaza. Y mientras la amenaza persista y ambos sean igualmente vulnerables, el acuerdo se mantiene. Pero en el momento en que la amenaza desaparece o en que uno de los dos encuentra una posición más segura, el acuerdo pierde su razón de ser. El fuerte construye alianzas desde una lógica completamente diferente. No las necesita para sobrevivir, las elige para amplificar su capacidad de acción. Para él, una alianza no es un refugio, sino una herramienta, y como toda herramienta, su valor se mide por lo que permite hacer. Y porque no la necesita con desesperación, puede evaluarla con frialdad, puede elegir con quién aliarse y con quién no, puede establecer los términos del acuerdo desde una posición de claridad, en lugar de desde la urgencia de quien acepta lo que sea con tal de no estar solo. Esta diferencia en la posición desde la que se construye la alianza determina también la dinámica dentro de ella. Las alianzas construidas desde la necesidad tienden a ser asimétricas desde el inicio, con uno de los dos miembros en posición de mayor dependencia y, por tanto, de mayor vulnerabilidad. El que depende más, cede más, acepta más, tolera más. Y esa asimetría se profundiza con el tiempo, convirtiendo lo que comenzó como alianza en algo que se parece más a una relación de subordinación, disfrazada de amistad. Las alianzas construidas desde la fortaleza tienden a ser más equilibradas, no porque sus miembros sean necesariamente iguales en poder, sino porque ambos entran al acuerdo con una comprensión clara de lo que cada uno aporta y de lo que cada uno espera obtener. No hay ilusiones de amistad incondicional. No hay expectativas de lealtad que va más allá del interés mutuo. Y paradójicamente, esa claridad hace que la alianza sea más confiable, porque no depende de sentimientos cambiantes, sino de intereses alineados. Escribe en los comentarios desde qué región nos estás acompañando. Si esta sección está iluminando algo sobre las alianzas que tienes en tu vida, ese reconocimiento también vale compartirlo. El débil, cuando sus aliados lo abandonan, se queda sin recursos porque construyó su poder sobre ellos. El fuerte, cuando sus aliados lo abandonan, pierde capacidad de acción, pero no pierde su base, porque esa base siempre estuvo en él mismo.
Y esa diferencia es la que determina quién se recupera de las traiciones y quién se destruye con ellas. Hay también una dimensión de respeto en la manera en que se construyen las alianzas. Cuando te aproximas a alguien desde la necesidad, desde el miedo, desde la desesperación de no querer estar solo, esa persona percibe tu posición, aunque no lo diga. Y esa percepción afecta la manera en que te trata. Puede aceptar la alianza, puede encontrarte útil, pero difícilmente te respetará de la misma manera en que respetaría a alguien que se acerca desde la fortaleza, que te elige no porque te necesita, sino porque considera que tu presencia añade valor a lo que ya tiene. La paradoja es que las mejores alianzas, las más equilibradas y duraderas, se construyen cuando ninguno de los dos la necesita con urgencia. Cuando dos personas que podrían estar bien sin el otro eligen estar juntos, porque la combinación es genuinamente superior a lo que cada uno puede lograr por separado, entonces la alianza tiene una base real, no de miedo, no de necesidad, sino de elección informada. Y esa base resiste mucho más que cualquier vínculo construido sobre la urgencia del abandono. El que busca amigos desde la debilidad nunca sabrá si sus alianzas son reales. El que construye respeto desde la fortaleza no necesita preguntárselo, porque las personas que eligen estar a su lado lo hacen libremente, sabiendo que él no los necesita, y esa elección libre es la única forma de lealtad que puede considerarse genuina. Al final de todo, cuando el ruido de la vida cotidiana se aquieta y un hombre se enfrenta a la verdad desnuda de lo que ha construido, hay solo dos tipos de legados posibles: el de quien vivió buscando ser querido y el de quien vivió construyendo respeto. El primero, el que vivió para ser querido, tiene memorias dulces, fue popular, fue bien recibido en los grupos, tenía muchos que lo llamaban amigo. Siempre había alguien con quien hablar, siempre había una sonrisa de regreso a la suya, pero si mira con honestidad lo que dejó en el mundo, lo que cambió con su presencia, lo que se transformó porque él existió, encuentra que el rastro es tenue, porque su vida en gran medida se organizó alrededor de las expectativas de los demás. Sus decisiones más importantes las tomó para mantener la aprobación de su círculo. Su voz más verdadera la guardó para no incomodar. Y esa voz callada, esa versión más auténtica y más poderosa de quien podría haber sido, no dejó nada en el mundo. El segundo, el que construyó respeto, puede tener una historia más dura. Hubo momentos de soledad real. Hubo personas que no lo entendieron o que lo juzgaron con dureza. Hubo decisiones impopulares que tomó sin apoyo. Avanzó por caminos que nadie más quería tomar en ese momento. No fue siempre querido. No siempre fue cómodo para los que lo rodeaban. Pero si mira lo que dejó, encuentra algo diferente. Encuentra decisiones que importaron. Encuentra personas cuyas vidas fueron cambiadas no por su simpatía, sino por su ejemplo, por la claridad de su visión, por la firmeza con que defendió lo que consideró verdadero. El respeto que se construye con fuerza genuina no muere con quien lo generó. Persiste en la manera en que quienes lo conocieron hablan de él. Persiste en las decisiones que inspiró en otros. Persiste en los estándares que elevó solo con el hecho de existir de manera plena e intransigente. Eso es legado real. No la memoria de alguien que siempre fue agradable, sino la huella de alguien que fue verdadero. Vivimos en un tiempo que glorifica la popularidad. Las redes sociales miden el valor en likes y seguidores. El éxito se define en términos de cuántos te aprueban y cuántos te siguen. Y en ese contexto, la lección más contracultural y más necesaria que existe es que la aprobación masiva y el respeto genuino raramente coexisten.
Porque el respeto genuino viene de ser auténtico, y la autenticidad completa siempre incomoda a alguien, siempre contradice alguna expectativa, siempre niega alguna versión que los demás preferirían. Comenta ahora mismo desde qué ciudad, región o país nos estás acompañando en este último tramo. Tu presencia aquí, hasta el final, ya dice algo sobre la clase de persona que eres. El hombre que elige el respeto sobre la aprobación acepta una cierta soledad como precio. Acepta que habrá quienes no lo entiendan. Acepta que su camino será menos ruidoso, menos celebrado en tiempo real, menos inmediatamente gratificante, pero acepta todo eso sabiendo que lo que construye tiene raíces que lo aprobado no tiene, que lo que crea desde la autenticidad tiene una durabilidad que lo construido para complacer nunca puede igualar. Y hay algo más. Hay una dignidad interna que viene de vivir alineado con la propia verdad que ninguna cantidad de aprobación externa puede reproducir. Es la diferencia entre ser amado por quien finges ser y ser respetado por quien realmente eres. La primera es un consuelo. La segunda es una fundación. Los débiles buscan amigos porque necesitan que el mundo les diga quiénes son. Los fuertes crean respeto porque ya lo saben. Y desde ese saber, desde esa certeza interior que no depende de ninguna confirmación externa, construyen una presencia que el tiempo no puede borrar, porque está hecha de lo único que no se puede comprar, falsificar ni arrebatar. El carácter forjado en la honestidad brutal de quien decidió, una vez y para siempre, ser real por encima de ser querido. Ese es el legado que no muere. Esa es la única forma de fuerza que verdaderamente importa. Y ese camino comienza ahora, en el instante en que decides que tu valor no necesita el permiso de nadie para existir.